Mis queridos hermanos, es una alegría para mí estar aquí compartiendo otro sábado más. Este año me han tenido muchas veces. Gracias por la invitación. Y hoy día vamos a hablar de un tema. Escuchaba la oración de la hermana que dice algo que nos regocija el alma. No sé exactamente si los va a regocijar o, o los va a poner enojados o los va a poner reflexivos, porque realmente este sermón es un llamado de atención. Y el tema lo dice, resentimiento y amargura, resentimiento y amargura. En primer lugar, debemos comprender que los seres humanos somos eso, humanos. Y somos seres que experimentamos emociones y muchas veces las emociones dirigen nuestra vida y no la razón. Las emociones no son negativas, pero las emociones deben tener su espacio, su momento y sobre todo no deben dañar a nadie, menos aún a nosotros mismos. Entonces, vamos con el primer punto, el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Y lo vamos a dar con un ejemplo crudo. Resulta que un tío te abusa de niña o de niño y lo hizo una vez y te dolió y te sentiste mal. Y de eso te acordaste 200 veces. 200 veces lo volviste a vivir porque tu mente no es que lo recuerda, lo revive. Y cada vez que tú lo recuerdas con mayor dolor porque le vas añadiendo nuevas cosas. Primero, ¿cómo me pudieron hacer eso? Segundo, ¿cómo siendo mi tío fue capaz de hacerme eso? La tercera vez que lo recuerdo, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? La cuarta vez le sumas, ¿cómo no grité? Entonces cada vez que lo recuerdas te sientes mal. Repetir algo que te hace sentir mal, que ya no lo origina la otra persona, sino tu propia mente, ya no te sientes, sino que te resientes, porque estás repitiendo eso que sentiste. Entonces, ¿quién es responsable del resentimiento? Nosotros. Quien te hizo daño es el culpable de que tú te sientas mal en ese momento. Pero del resentimiento, de que nuestra mente lo vuelva a recrear, los responsables somos nosotros mismos. El resentimiento es algo cuya responsabilidad solo depende de ti. Estamos llenos de resentimientos, de revivir cosas que nos han hecho daño. Como resultado viene la amargura. Te quejas, te sientes víctima. ¿Cómo es posible que a mí me hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que yo esté luchando tanto tiempo por ese puesto de trabajo y venga alguien y se lo den a esa persona, a una persona totalmente desconocida? ¿Cómo es posible que yo haya trabajado años ayudando a que mi marido esté bien para que cuando esté bien, coja y se vaya con una mujer y la otra venga a cosechar los resultados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, con esa amargura por el dolor vivido? Y vamos en esta mañana a leer en la Biblia al profeta llorón. ¿Cuál es el profeta llorón? Jeremías. Jeremías era el profeta llorón porque el pobre Jeremías vivió tantas cosas difíciles. Y en Jeremías 3, del 17 al 25, ¿qué nos dice? Nos dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. O sea, solo se concentró en las cosas malas que le estaban pasando. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, perdió prácticamente la esperanza, que es esa tranquilidad de pensar que algo bueno va a suceder. Él perdió todo, perdió la paz, perdió la fuerza y su esperanza en Jehová. Y decía, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Lo tendré aún en memoria, o sea, que recordaba lo malo que le pasaba y por lo tanto su alma se sentía abatida. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Entonces dice, a ver,
estoy pensando tanto en eso, recapacito y paro. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces es como que él dice, a ver, perdí mi esperanza, pero Jehová siempre ha estado ahí. Pase lo que te pase, te haya pasado lo que te haya pasado, Jehová está ahí. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día que amanece es una página nueva que tú puedes escribir, pero lamentablemente tu mente trae el pasado y el resentimiento y la amargura te consumen. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Entonces él estaba afligido, sintió que su mente era solo recordar el pasado, pierde la fe, la esperanza, ¿y qué hace? La fe no, perdió la esperanza. ¿Y qué hace? Recapacita y dice, no, Jehová es todo. Nosotros debemos entender, aunque nos suene sumamente doloroso y difícil, que cada cosa terrible que nos ha pasado tiene algún sentido en nuestra existencia. Por más horroroso que sea, por más doloroso que sea, cada cosa dolorosa que a mí me pasó en mi vida me hizo una persona capaz de entender el dolor humano. Hay cosas que no entiendo porque no las he vivido y yo como psicóloga las puedo aprender por concepto, pero no es lo mismo que tú me cuentes algo y que yo diga, bueno, yo leí en el libro que ante tal situación pasa tal o cual cosa, que tú mismo lo hayas vivido. Por lo tanto, yo doy gloria a Dios por cada cosa terrible que viví en mi vida. El abuso sexual por parte de la señora que me cuidaba cuando era niña. Los castigos físicos que a mí me daban cuando yo era niña, porque era con el cuero de vaca que te daban. El hecho de que mi padre me haya dicho que yo era un castigo para él porque era fea, me hizo que yo dijera, a ver, si yo soy fea, por lo menos voy a ser buena estudiante. Y me hizo que me vaya por la línea de estudiar. Por lo tanto, gloria a Dios por eso. El divorcio de mis padres me hizo entender que yo no quería lo mismo para el hogar de mis hijas. Y fui bastante tolerante con las cosas que se pueden ser tolerantes, que son los defectos de carácter. Ser tolerante con que tu marido ande con otra, eso no va. A eso yo no me refiero. Me refiero a esas cositas en las que tenemos que ceder. Por ejemplo, mi esposo era muy apegado a su familia y yo cedía. Porque yo dije, a ver, si no puedo contra ellos, me uno con ellos y yo me divertí y los amé. Y también me iba con ellos, no había problema. Pero si me ponía a pensar, ahí él siempre quiere que yo esté con su familia y nunca vamos donde la mía, hubiera sido terrible. Gracias al divorcio de mis padres yo aprendí eso. Gracias a que en algún momento de mi vida mi esposo me dijo que no me amaba, yo decidí estudiar psicología para entender qué mismo es lo que pasaba. Claro que Dios en su inmensa misericordia después las cosas se viraron y era él el que no podía vivir sin mí. Gracias a que mi esposo se vino a los Estados Unidos y yo me quedé sola en Ecuador porque no quise venirme, yo comprendí que el lado de la mujer, que la posición de la mujer es al lado de su esposo, si su esposo es de Dios. Gracias al abuso que tuve de niña, yo tengo mucha percepción cuando una persona es morbosa o agresiva y gracias a eso cuidé de manera especial a mis hijas. Yo me sentaba a conversar y ellas me dicen, no mamá, no me ha pasado nada. Gloria a Dios porque me pasó eso. Y el máximo, la cerecita del pastel, fue la viudez. Doy gloria a Dios porque yo he comprendido que mi misión en este momento es entregarme totalmente al Señor. Así que todo, absolutamente todo lo que te ha pasado en tu vida tiene un sentido y nos pule y nos prepara para la misión para la cual existimos. Entonces vámonos a Hebreos. Perdón que por ratito se me va. A veces me dice mi mamá, ¿por qué gritas? No sé, le digo.
Vengo de familia de maestros, todos son maestros, y los maestros no tienen micrófonos en clase. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como cada cosa que nos duele no nos gusta, pero Dios nos pule. Nosotros, si queremos ser felices, debemos pensar que no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es para el bien de nosotros. Y por más pedregoso y dañino el camino, por más difícil, si tú estás con Dios, a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. ¿Qué ganas resintiéndote en esta única vida terrenal? Nosotros sabemos que hay una vida eterna, pues a ella no pasas si tú te mantienes en resentimiento. Para eso necesitas perdonar. Y cuando tú perdonas, tú te liberas. Porque perdonar es, como dice una canción del mundo, recordar sin dolor. ¿Y cómo yo recuerdo sin dolor? Viendo qué fue lo que aprendí en ese suceso que viví, por más dañino, por más doloroso que haya sido. Cuando yo me quedé viuda, yo le tuve miedo a Dios. Porque yo siempre todo, absolutamente todo, mis queridos hermanos, lo que yo le pedí a Dios, Dios me lo dio. Y yo decía, ahora que yo estaba tan segura, aunque ande en valle de muerte, yo decía, Dios va a preservar la vida de mi esposo. No la preservó en este mundo. Yo pienso que lo puso a dormir y lo pulió los 13 días que estuvo solo, en lo que sea que haya habido en su corazón, porque para mí en ese momento de su vida él era perfecto, para mí. Pero Dios es el que sabe el corazón. Lo puso a dormir para que ya no peque. Y yo en ese momento tuve temor de Dios. Yo dije, si a Dios le da la gana, en este momento me muero y me tendré que morir para que mis hijas aprendan a vivir sin mí. Y tuve angustia. Y no podía dormir y tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad. Quedarme yo sola en un país en el que recién estaba un año. Estar enferma, súper grave de COVID. No poder ver a nadie, que nadie me dé un abrazo. Que mis hijas no puedan venir porque estaban en otro estado, en otro continente. Ellas viven en Alemania. Yo decía, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y ¿saben qué? Habían ciertos pecaditos que yo tenía en mi vida. Yo no sé si a ustedes les pasa que en algún momento tenemos pecaditos que de los que no nos arrepentimos. Hubo una persona X, ¿no?, que se metió en el hogar de mis padres. Y yo, mis queridas hermanas y hermanos, yo sé que esto suena terrible, yo tenía 15 años y fui y le di una paliza. Le pegué. Y nunca me arrepentí de eso. Y cuando me decían algo, yo decía, bien que se lo merecía. ¿Para qué se metió en el hogar de mis padres? Entre comillas, nadie se mete en el hogar de nadie. En este caso, mi padre era responsable de mirar a otra persona. Pero en ese poco conocimiento y en esa impulsividad de mi carácter, yo pues le echaba la culpa a ella. Más fácil era para mí echarle la culpa a ella que entender la responsabilidad de mi papá. Yo nací en la iglesia y yo sentía una rabia hacia esa persona y yo le decía a mi abuela, y mi abuela me decía, mía es la venganza, dice el Señor, déjate de estar pensando así. Y mi madre y todo el mundo, pues un día escondida fui y le di la paliza. Recién el día que murió mi esposo me arrepentí de haber hecho eso. ¿Quién era yo para condenar a otro ser humano? ¿Ya? A que en esta altura de mi vida tengo profunda estimación por ella y respeto, la respeto. Porque cuando ya pasa el tiempo, tú te das cuenta que cada ser humano obra acorde a su propia historia de vida. Y bueno, con ella tengo una medio hermana a quien amo muchísimo. Y que imagínense, yo era tan furiosa porque nació el mismo día de mi cumpleaños. Así que mi hermana y yo cumplimos años el mismo día. Hice eso y yo nunca sentía pena ni remordimiento. Y gracias
gracias al dolor que yo sentí en ese momento, automáticamente mi mente se fue hacia ese momento y yo dije, Señor, perdóname. Si yo no me arrepentía de eso, me iba a perder. Yo no soy perfecta, tengo montones de defectos. Pero si Dios, en su inmensa misericordia, no te das cuenta que en este momento estás escuchando este sermón para que ya pares de estar resentido o resentida, pares esa amargura, te sacudas y agradezcas a Dios porque estás vivo, porque estás viva, porque tienes un conocimiento de Él y decidas ser feliz. Yo el día de ayer di un tema para mi grupo pequeño, ¿no? Que son muchas, como 300 mujeres de todo el mundo. Ese es nuestro grupo pequeño. Los invito a ver en mi canal YouTube. Se llama Cómo Ser Feliz. Y les explico cómo, si yo le digo que sonrías, que seas feliz, y si te digo todo esto, no es suficiente para que tú seas feliz. Ser feliz es ponerte a practicar todos los días para que logre tu cuerpo y tu ser experimentar felicidad, pase lo que pase. Y para eso tienes que ejercitarte. Y el gran secreto para poder ser feliz es perdonar y dar gracias a Dios, como dice su palabra, con acción de gracias ante todo lo que te pase. Si hoy día me decía un amigo mío que mandó a hacer un cuadro de color bronce y estaba furiosísimo porque se lo llevaron plateado, silver. Y yo le digo, me dice, ¿tú qué harías en ese lugar? Digo, bueno, yo la verdad pensaría que Dios me está mandando a decir que más bonito se ve silver que color cobre. Y se quedó callado y se rió. Le digo, sí, porque nosotros, cuando nosotros se lo pedimos a Dios y estamos en buena comunión con Dios y en buena relación con Dios, y Dios nos manda algo diferente, o eso que sucede es diferente a lo que queríamos, entonces Dios nos está mandando un mensaje. Si hoy día tú estás tranquila en tu casa y de pronto te llega algo en la que tú ves que tu novio te está engañando, Dios, y tú no estás buscando, Dios te está mandando información. Por favor. Dios nos habla absolutamente a través de todo, porque ni una hoja de un árbol se cae si no es su voluntad. Y para todas aquellas personas que somos, yo creo que el 99,999%, que hemos tenido algún tipo de sufrimiento en la vida, vamos a leer Isaías 61. Isaías 61, 7 y 8. Que nos dice, cuando a ti te pasa algo malo, cuando tienes algún dolor, uno se confunde, uno dice, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y mira lo que te dice Dios. Isaías 61, 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, para lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios te ofrece doble honra y perpetuo gozo. El 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por lo tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos perpetuo pacto. Dios detesta al que nos hace daño, al que se mete con alguno de sus hijos. Y Dios nos da doble recompensa y doble galardón, siempre y cuando perdonemos, dejemos ese resentimiento que Dios se encarga. Cuando mi esposo murió, había muchas cosas que me daban miedo hacer. Miren, hermanas y hermanos, ustedes pensarán que yo era una inútil. Yo creo que sí. Yo no sabía dónde quedaba el banco, no sabía cómo se pagaba la luz, nada. Yo no me preocupaba de nada de esas cosas. Yo solo me preocupé siempre de cuidar a mis hijas. Él se encargaba de todo lo demás. De cuidar a mis hijas y de que la casa esté bien, por supuesto.
Y entonces ahora tenía que saber aquí en Nueva York dónde queda el banco, cómo es que hay que ir, dónde hay que llamar, y que la gente hable inglés y que no todos hablan español, y que yo no sé inglés, que estoy aprendiendo. Un miedo, una ansiedad, un temor de perderme. Y yo cogí un día y yo dije, a ver, caramba, toma toda esta mochila de miedos, de ansiedad. Y en mi mente imaginé dándosela a Dios. Y Dios sonriendo y diciendo, todo te lo soluciono yo. Y fue increíble cómo aparece una amiga y me ayuda en eso. Y me hago amiga de mi peluquero y me dice, yo la llevo a ese lugar donde usted renova su pasaporte. Y el otro y la otra y el doctor. Es que yo les contara cómo Dios ha utilizado a las personas para decirme que lo resuelve absolutamente todo. Pero para eso tienes que perdonar, tienes que estar libre de resentimientos y amargura, porque mientras tú estés lleno o llena de resentimiento y amargura, no vas a escuchar la palabra de Dios, no vas a ser libre, la felicidad no cursará por tus venas y te perderás esa doble recompensa y ese doble galardón que Dios tiene para ti y para mí, porque Él nos ama. Gloria a Dios. Y ante todo, quiero ver corazoncitos de todas las personas que el día de hoy deciden perdonar, porque ya basta de dolor, basta de resentimiento, basta de amargura, porque yo soy hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios y nos merecemos dar testimonio al mundo. ¿Cómo vamos a traer hermanos a nuestra iglesia si estamos llenas de amargura y llenos de dolor? No, sonriamos y mañana nos pregunten, ¿y qué te pasa? Tengo a Dios en mi corazón. Ah, pero yo también lo tengo y yo no veo. Bueno, yo soy adventista del séptimo día. Si quieres por ahí podemos estudiar unos versículos de la Biblia para ver cómo te puedo ayudar a que tú te sientas tan feliz como lo feliz que soy yo. Gloria a Dios por mis 58 años de vida. Gloria a Dios por mis hijas, mujeres buenas y realizadas en otro lado donde no las veo, no las abrazo, pero mi corazón y el de ellas están conmigo, yo estoy con ellas. Gloria a Dios porque en este momento estamos aquí, yo acá en Nueva York y ustedes allá, y nos podemos escuchar. Y desde acá los abrazo y le pido a Dios que los bendiga. Gracias, mis hermanos.